confirmando la idea que yo le trasladaba, pues cuando tuvo lugar en España ese fenómeno histórico que fue la desamortización eclesiástica. Recordemos que a lo largo del siglo XIX pues hubo varios momentos en el que el Estado incautó propiedades religiosas, entidades conventuales, para asignarlas a otro uso. A mí me gustaría reflexionar, era un momento difícil desde el punto de vista económico, que esto no se hacía ni mucho menos por animadversión del gobierno hacia la religión o hacia la Iglesia. De hecho, había unas normativas y cuando en alguna ciudad existían varios conventos o monasterios de una misma orden religiosa, se reunificaban todos ellos en uno solo. O cuando en una ciudad existía un convento con muy pocos religiosos, menos de 6, se trasladaban a otra localidad cercana de la misma orden y entonces sí, se incautaban esos bienes. Esto era por necesidades económicas. Se hizo en varios momentos del siglo XIX. Hablamos todos de la desamortización de Mendizábal, porque siendo ministro de Hacienda Mendizábal se hizo la más importante de todas ellas, 1835-1836. Hubo un segundo momento cuando era ministro de Hacienda Pascual Madoz, en 1855, y hubo un tercer periodo de incautación de edificios religiosos en 1873, coincidiendo con la Primera República Española. A Málaga, o al menos a las entidades militares, nos van a afectar sobre todo la primera de ellas, la desamortización de 1836, porque los principales conventos y monasterios que estaban en el centro histórico de la ciudad o en la zona perimetral se asignaron a diversos usos para aprovechar esos inmuebles. Fíjense ustedes que la documentación que se conserva en el Archivo Municipal de Málaga luego fue trastocada en cierta medida, porque el convento de la Victoria lo asignaba a hospital militar, eso sí se ejecutó tal cual. El cuartel de capuchinos se asignó a cuartel de caballería, aunque finalmente acabaría por otro cuerpo militar. El convento monasterio de la Trinidad se asignaba como hospital Atarazana, ya veremos que eso tampoco fue así. Que el convento de la Merced iba a ser hospital de la Caridad y finalmente sería cuartel. En fin, que hubo algunos cambios de uso. Sin embargo, fíjense ustedes, ya podemos comprobar que algunos de esos monasterios serían cuarteles, edificios militares de los que tuvimos en nuestra ciudad. Vamos a comenzar con el primero de ellos, cuartel de la Trinidad. Bueno, pues inicialmente, ya lo hemos visto, fue monasterio de la Orden de la Trinidad Calzada, que se dedicaba también a la redención de cautivos. Lo estamos viendo ahora en el plano de Carrión de Mula, de 1791, que con mucha precisión nos señala cómo era ese primitivo edificio y la calle que nos conducía hasta el mismo, que acabaría convirtiéndose en la calle Trinidad, eje que vertebraba precisamente el barrio que tomó su nombre. En este plano de Emilio de la Cerda, que data ya de finales del siglo XIX, ya aparece señalado como cuartel de la Trinidad. Evidentemente ha tenido lugar la desamortización en el año 1835, y salvo la iglesia, que durante unos años la gestionó el obispado, finalmente también la perdería, pues resultaría asignado al ramo de guerra, como entonces se llamaba, al Ministerio de Guerra. Esto ocurrió a partir del año 1853, que fue cuando el gobierno se hizo con la propiedad de este edificio, por cierto, que pagó por él 359.812 reales. Bueno, pues a partir de ahora van a intervenir los ingenieros militares. En primer lugar tenemos un primer proyecto de los ingenieros de la Comandancia de Málaga, que datan de 1863, y podemos ver, le he puesto dos versiones del mismo plano, porque se ve más nítido en blanco y negro, el de la derecha. Sin embargo, el de la izquierda, que está a todo color, nos permite ver en color amarillo cuáles fueron las aportaciones que hicieron los militares ampliando el edificio, un edificio que hay que recordarlo, que data del siglo XVI, XVII, que fue monasterio y que ahora va a acoger a un cuerpo militar. De hecho, vamos a ver que más adelante se van a construir
unos nuevos pabellones militares, que vamos a ver ahora en fotografía. Aquí estamos viendo esta antigua postal, donde ya no lo identifica como cuartel de la Trinidad, ya no aparece mencionado más como monasterio, sino como cuartel. Este va a ser el uso militar que va a tener durante el resto del siglo XIX y durante gran parte del siglo XX. Aquí también lo estamos contemplando en esta imagen retrospectiva. Bueno, pues esto ha sido precisamente uno de estos monasterios que ha tenido, monasterios cuarteles después, que ha acogido a varios cuerpos militares, ha tenido aquí, ha estado tanto el ramo de caballería como después de infantería. Sabemos que en el año 1901 albergaba también a un destacamento de artillería, y la banda de música de Málaga estaba establecida en el año 1901 en este lugar. Y me gustaría recordarle y destacarle que nos encontramos en un edificio de alto valor patrimonial. No hemos tenido muchas ocasiones los malagueños de poder contemplarlo y acceder al interior, pero estamos hablando de un patio claustral, un claustro con doble arcada, con columnas del siglo XVI, con 4 alfarjes. Un alfarje son armaduras madera plana sobre grandes vigas que se llaman jácenas, y sobre unas zapatas, de las cuales una de los laterales, el que da la iglesia, pues es especial, tiene un alto valor, porque todas las ménsulas que la sustentan, la jábega, son figurativas, talladas en madera, con un programa iconográfico centrado en una contraposición del bien y del mal. Estamos contemplando en este momento pues algunas alegorías de los pecados capitales, como la gula, como la lujuria y como la ira, con esa persona que se tira de las barbas para indicarnos esos pecados capitales. Es decir, que afortunadamente han llegado, no bien cuidados ni restaurados, pero han llegado hasta nuestros días, porque estamos en un edificio que ha sido ocupado militarmente. Claro, tenemos que decir que esta magnífica armadura mudéjar del siglo XVI, con tirantes pareados de par y nudillo, tiene los faldones laterales y el nudillo, que es la parte horizontal, con grandes floretes tallados de madera, es una armadura magnífica, con un alto valor patrimonial, pues se corresponde con la iglesia desacralizada. Aquí se instalaron los dormitorios de la tropa, y hay que decir que, bueno, que se instaló un forjado, es decir, que este edificio, que tenía lógicamente una mayor altura, un mayor espacio interior, se le colocó un forjado intermedio para aumentar la capacidad de sustentación, y albergó los dormitorios de la tropa. Pero sin embargo, ese forjado que ha desaparecido, cuando se ha demolido, nos ha dejado simplemente unos huecos en las paredes perimetrales y nada más. Es decir, que ni se ha alterado, ni se ha estropeado, ni ha tenido ningún tipo de deterioro. Así que, bueno, hay que decir entonces que esta presencia militar ha resultado beneficiosa para la conservación de este patrimonio, repito, que de alto valor histórico y patrimonial. Tenemos una nueva intervención de los ingenieros militares para poder aumentar su capacidad de acoger a la tropa. En este caso tenemos una intervención de los ingenieros Pedro Esquina y Gabriel Rubio. Gabriel Rubio a mí me resulta muy familiar, aparte de porque hoy no va a salir su nombre en varias ocasiones, porque también hizo algunas obras de arquitectura civil, muy pocas, pero en los estudios de arquitectura del siglo XIX yo pude documentar algunos elementos de arquitectura doméstica que fueron proyectados por esta persona de Gabriel Rubio. Bueno, le estoy señalando precisamente en este plano los pabellones militares, ya no como vimos anteriormente adosados al edificio conventual del siglo XVI, sino aprovechando el espacio que fueron huertas conventuales de los trinitarios calzados, pues 3 grandes pabellones militares que fueron construidos, por tanto, si los otros fueron de finales del siglo XIX, estos sobre todo ya a comienzos del siglo XX y en la fecha de 1923. Esos pabellones militares han llegado hasta nuestros días, todos lo hemos contemplado, todos lo hemos visto,
aquí estamos contemplando cómo este es un plano reciente del arquitecto Pedro Salmerón, cuando en los terrenos que fueron huertas conventuales se decidió construir el Archivo Histórico Provincial, un edificio de arquitectura contemporánea, es el de la izquierda, y justamente enfrente podemos reconocer el antiguo convento monasterio de los Trinitarios, que después fue cuartel. En esta otra fotografía pues, estamos contemplando por lo que fueron esos pabellones militares. Hemos visto que fueron 3 que circundaban formando una U, una plaza central, en la cual yo he llegado a contemplar en uno de esos edificios, que era la cocina militar, y tenía lo que nosotros llamamos un gran humero, un gran dispositivo para recogido de humo, porque evidentemente allí se cocinaba en grandes cantidades para abastecimiento de la tropa. Bueno, estamos hablando de una arquitectura que lógicamente pues no tiene monumentalidad, no tiene un gran valor arquitectónico, pero sin embargo forma parte de la historia de este edificio. A mí me gustaría reflexionar. En ocasiones nos encontramos con edificios que se han construido a lo largo de un periodo dilatado en el tiempo, por ejemplo las catedrales, y nos encontramos que hay una parte que es gótica, una parte que es renacentista, y a lo mejor se ha terminado ya en época neoclásica, estilos muy dispares que conviven en un solo edificio. Los criterios de intervención patrimonial en estos casos es el de respeto absoluto a todos los elementos arquitectónicos que son parte de su historia. Estos edificios no tienen valor arquitectónico, pero sí tienen valor histórico, porque el uso militar, que aproximadamente ha sido de unos 150 años, se ha superpuesto al uso religioso, que ha sido de aproximadamente 400 años. Bueno, pues lamentablemente estos edificios que estamos contemplando en estas imágenes ya no los podemos contemplar porque han sido demolidos. Y han sido demolidos en una época relativamente reciente, en el año 2013, concretamente en el mes de diciembre. Bueno, pues es cierto que falta de mantenimiento, la arquitectura cuando se usa se mantiene, cuando se abandona se deteriora y lógicamente pues algunos de ellos tenían algunos síntomas de deterioro. Sin embargo, podrían haber sido recuperables y haber sido incorporados a los planes de uso futuro de un edificio conventual que todavía estamos esperando que se recupere, porque hemos tenido varios proyectos, futuro museo, parque de los cuentos, y todavía no hemos llegado a nada. Fíjense ustedes, vamos a ver algunas imágenes retrospectivas del claustro de este convento. Primero, aparcamiento para coches. Nos sorprende, coches aparcados en el interior de un claustro, de un convento, de un monasterio del siglo XVI. Noticias muy preocupantes de la época, esto ya no ocurre afortunadamente, en la que había ocupación ilegal de estos edificios. Estas imágenes son elocuentes. Los ocupas dormían y vivían en el interior de este edificio, que en principio no tiene por qué ser malo si no hay deterioro, pero sabemos que aquí se han producido en varias ocasiones fogatas, incendios, que se alimentaban y utilizaban como material combustible maderas que provenían del propio monasterio cuartel. Durante muchos años estuve muy preocupado por esa armadura mudéjar que le he mostrado anteriormente, porque soy consciente de su excepcionalidad. Conservar la armadura mudéjar completa, con 72 ménsulas figurativas, todas ellas distintas, y además con un programa iconográfico, no sé cuántas más podremos encontrar, pero yo creo que en España, si hay alguna más, son muy pocas, y tenido desde muchos momentos que hubiese ardido y lo hubiésemos perdido para siempre. Eso no ha ocurrido, pero esto sí. El robo de 3 columnas de la galería superior del claustro. La han sostenido ahí de una forma muy precaria para que no se viniese abajo. Ahora mismo tiene unos soportes de ladrillo provisionales hasta el día que se decida cómo va a ser la recuperación y la restauración de este monasterio. Bueno, pues esto no ocurrió cuando estaban allí los militares. Esto ocurrió durante los años de abandono y de falta de vigilancia.
Ojo, y me gustaría aclarar, esto ocurrió en el pasado, esto no ocurre ahora. El edificio hasta ahora está sometido a control, bajo vigilancia, allí ya no han vuelto a ver más expolio ni robo de columnas, pero esto sí, aquí esto sí ha ocurrido, la demolición de los pabellones militares en el año 2013. La última imagen que les voy a poner del convento cuartel de la Trinidad es pues del plano que se publicó en la revista de Guadalhorce en el siglo XIX, porque nos recuerda que aquí estuvo establecido el convento de Isabel, perdón, el campamento de Isabel la Católica. Cuando los reyes católicos vinieron a someter asedio a Málaga para tomarla, pues bueno, pues Fernando el Católico se marchó a la Huerta de Acíbar, a la Victoria, y Isabel la Católica puso aquí su campamento. Es decir, que en esta solar tuvimos primero, el uso militar fue el primero. Cierto que fue un campamento efímero, con tiendas, provisional, mientras duró el asedio y la toma de Málaga. Luego vino el uso religioso, cuando tras las donaciones de Ramírez de Madrid se hizo el monasterio. En tercer lugar, nuevamente, uso militar. Y el cuarto es un interrogante. No sabemos lo que el futuro nos deparará para este lugar.